La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más fascinantes y significativos que se han transmitido a través de generaciones. Permítanme llevarlos a un viaje en el tiempo, a una época donde el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Imaginen un mundo sumido en la oscuridad moral, donde las calles de las ciudades eran testigos de violencia y caos. La humanidad había perdido su rumbo, adorando ídolos de piedra bajo un cielo perpetuamente gris. Desde lo alto, Dios observaba con profunda tristeza cómo su creación se había corrompido. Pero entre toda esa oscuridad había un hombre diferente. Noé, un hombre justo que caminaba con Dios, oraba en silencio mientras una luz dorada lo rodeaba. En medio de su oración, escuchó la voz divina que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Debía construir un arca. Lo que siguió fue una obra monumental. Día tras día Noé trabajaba incansablemente, cortando árboles, clavando maderas, midiendo y construyendo. La gente se burlaba de él, lo llamaban loco. ¿Un diluvio? En tierra seca se mofaban, pero Noé perseveró, guiado por su fe inquebrantable. Mientras el arca tomaba forma, algo extraordinario comenzó a suceder. Los animales de todas las especies comenzaron a llegar en parejas. Era un espectáculo asombroso. Leones caminando junto a gacelas, águilas volando junto a palomas, todos dirigiéndose pacíficamente hacia el arca. Cuando la última tabla fue clavada, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se tornaron amenazantes, los relámpagos iluminaban el horizonte y los primeros truenos retumbaron como tambores celestiales. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con una intensidad nunca antes vista. Las personas que antes se burlaban ahora corrían desesperadas, buscando refugio mientras las aguas subían sin cesar. El arca, majestuosa, comenzó a flotar sobre las aguas que cubrían incluso las montañas más altas. Dentro Noé y su familia, junto con todos los animales, estaban seguros bajo la protección divina. Después de 40 días y 40 noches, Noé envió un cuervo y luego una paloma para buscar tierra seca. Cuando finalmente las aguas retrocedieron, el arca se posó en el monte Ararat, y allí, en el cielo despejado, apareció el primer arco iris, símbolo de la promesa de Dios. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Noé, agradecido, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Esta historia no solo nos habla de la justicia divina, sino también de la esperanza, la fe y la importancia de la obediencia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede guiarnos hacia la salvación. El Arca de Noé nos enseña que a veces debemos confiar y perseverar, incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Es un testimonio de que la fe inquebrantable y la obediencia a Dios pueden llevarnos a través de las tormentas más violentas hacia un nuevo amanecer. La historia de David y Goliat
El escape parecía imposible. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, había dejado atrás las cadenas de Egipto, pero ahora enfrentaban una situación desesperada. Detrás de ellos, el furioso ejército del faraón se acercaba velozmente. El estruendo de los carros de guerra hacía temblar la tierra. Delante, las imponentes aguas del Mar Rojo se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los israelitas, aterrorizados, comenzaron a clamar. Algunos lloraban, otros gritaban: ¿Nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? El polvo levantado por los caballos egipcios se hacía cada vez más visible en el horizonte, pero Moisés, con una fe inquebrantable, alzó su voz. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor traerá hoy. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, la voz de Dios resonó como un trueno. Levanta tu bastón, Moisés. Lo que sucedió después fue uno de los milagros más espectaculares jamás vistos. Con un poderoso viento del este, las aguas comenzaron a dividirse. Imaginen esto: 2 gigantescas paredes de agua se alzaron hacia el cielo, creando un camino seco en medio del mar. La presencia de Dios se manifestaba en luces celestiales que iluminaban el paso. El pueblo comenzó a cruzar, asombrado ante el poder divino. Los niños tocaban las paredes de agua con curiosidad, mientras los ancianos avanzaban alabando a Dios. El ejército egipcio, cegado por su arrogancia, se lanzó en persecución por el mismo camino. Pero cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, Moisés extendió nuevamente su bastón. Las monumentales paredes de agua colapsaron con un estruendo ensordecedor, tragándose por completo al ejército del faraón. Los carros, caballos y soldados desaparecieron bajo las turbulentas aguas. En la orilla, el pueblo de Israel contemplaba atónito lo sucedido. Miles de voces se unieron en alabanza, sus manos alzadas al cielo en gratitud. Las lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de alegría y adoración. Esta historia nos recuerda una verdad poderosa. Cuando parece que no hay salida, cuando estamos atrapados entre el enemigo y lo imposible, Dios pelea por nosotros. Él puede abrir caminos donde no los hay, dividir mares y hacer lo imposible posible. No importa cuán desesperada parezca tu situación, recuerda, Dios pelea por ti, incluso cuando no ves salida. Y así como el estruendo de las aguas al cerrarse marcó la liberación definitiva de Israel, que esta historia resuene en tu corazón como un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. En una pequeña aldea, donde el polvo del camino se mezclaba con las esperanzas de los más necesitados, había un hombre que nunca había visto el rostro de su madre, ni el color del cielo, ni la sonrisa de un niño. Día tras día se sentaba junto al camino, extendiendo sus manos en busca de ayuda. Los murmullos de la gente eran como dagas. ¿Quién habrá pecado? ¿Él o sus padres? La crueldad de los prejuicios pesaba tanto como su propia oscuridad. Pero aquel día fue diferente. Entre la multitud se acercaba alguien especial. Su presencia irradiaba una paz inexplicable, un amor que trascendía lo ordinario. Era Jesús, y sus ojos miraban al ciego no con lástima, sino con una compasión profunda que tocaba el alma. La multitud guardó silencio cuando Jesús se arrodilló frente al hombre. Con un gesto que pareció extraño a muchos, escupió en la tierra y formó barro con sus propias manos. Los espectadores observaban atónitos mientras untaba suavemente el barro en los ojos del ciego. «Ve», le dijo con voz serena pero firme, «y lávate en el estanque de Siloé». El hombre, guiado por una fe que ni él mismo comprendía completamente, se levantó y comenzó su camino hacia el estanque, tropezando, pero determinado. Cada paso era una mezcla de esperanza y duda. Al llegar al agua, sumergió su rostro y lavó sus ojos. Lo que sucedió después cambiaría su vida para siempre. La oscuridad que había sido su compañera desde el nacimiento comenzó a desvanecerse. Por primera vez, vio los colores del mundo, las formas de las casas, los rostros de las personas. La gente a su alrededor estaba asombrada, mientras algunos incrédulos, maravillados, otros alabando a Dios. Jesús, con una sonrisa serena, se alejaba ya entre la multitud. Pero el testimonio del hombre resonaría por generaciones. Una cosa sé, declaraba con voz quebrada por la emoción, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Su historia nos recuerda que los milagros no son solo eventos extraordinarios, sino momentos donde el amor divino toca lo humano, transformando no solo los ojos físicos, sino también los del alma.
Y así, en aquella pequeña aldea, la luz no solo llegó a unos ojos que nunca habían visto, sino también a los corazones de todos los que presenciaron el poder del amor y la fe.